Buenos días. Empezamos las actividades previstas para hoy. Tras el acto inaugural celebrado ayer, en el que contamos con la presencia de don Juan Vicente Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León, y de don José Ignacio Goirigoizarri Tellaeche, presidente de Bankia, en nombre de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, les damos la bienvenida al Foro de Formación Profesional Nuevos Desafíos, que se va a desarrollar durante toda la jornada de hoy y la mañana del día 20. Ha sido nuestra intención que este primer foro regional se celebrara en un espacio representativo de la participación de los castellanos y leoneses, compartiendo con todos nuestros invitados nuestra casa, las Cortes de Castilla y León. Respecto al programa previsto, hay que anunciar dos cambios. Hoy, en la mesa redonda, bajo el título La competitividad empresarial y el capital humano, se incorporan dos participantes. Serán doña Carmen Álvarez Álvarez, de Comisiones Obreras, y doña Nuria Pérez Aguado, de UGT. Pues ya siguiendo con el programa, con lo que estaba establecido, en primer lugar va a intervenir don Miquel Navarro Arancegui, catedrático de Economía de la Business School de la Universidad de Deusto. Nuestro primer ponente es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y además es autor de más de medio centenar de publicaciones científicas en temas de competitividad e innovación. Además, es en la actualidad miembro del Mirror Group, que asesora a la Comisión Europea en estrategias de especialización inteligente. Por otra parte, es investigador del proyecto europeo Smart Spec e investigador senior de Orquestra Instituto Vasco de Competitividad. A continuación, y bajo el título La formación profesional en la especialización inteligente de las regiones, nuestro ponente nos va a hablar de cómo, desde los centros de formación profesional, se puede responder a las prioridades verticales y horizontales que en aquellas se deben definir. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, agradecer a la Consejería de la Junta de Castilla y León la invitación para compartir con vosotros las reflexiones que estamos desarrollando en Orquestra, tanto sobre las estrategias de especialización inteligente como sobre el papel que los centros de FP pueden cumplir en esta. Bankia, conocedora de esas inquietudes, de esos trabajos nuestros, y deseando que no nos quedáramos únicamente en el plano conceptual, sino que aterrizáramos el proyecto en cómo llevar eso a la realidad, pues ha patrocinado un proyecto de, cómo alinear entonces pues un sistema de formación profesional, en este caso el de Castilla y León, con estrategias de especialización productiva inteligente para sacar enseñanzas que luego puedan ser válidas también pues para el resto de comunidades autónomas. Bueno, entonces, sin más, empezando. Entonces, sin más, empezaremos primero exponiendo en qué consisten las estrategias de especialización inteligente, qué retos implican, y luego veremos el papel de los centros de FP, tanto con respecto a las estrategias o prioridades verticales como con relación a las prioridades horizontales, para finalizar con un resumen y conclusiones. Bueno, hay que empezar un poco haciendo referencia a cómo se innova, ¿no? Realmente, con la Segunda Guerra Mundial, hubo un director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, Vannevar Bush,
que lanza la idea del modelo lineal de innovación, básicamente una idea muy simple: si uno mete recursos en una cañería, pues al final, prácticamente sin hacer nada, va a salir innovación de la misma. Era un modelo muy simple de innovación, luego tiene algunas pequeñas modificaciones, pero con el transcurso del tiempo se ve que ese modelo lineal de innovación pues no funciona bien, que Estados Unidos estaba gastando un montón de dinero en I+D, pero que luego pues realmente el nivel de avance en términos de innovación pues no era tanto. Toda la literatura de innovación comienza a reformularse, viendo que la innovación no es lineal, sino que es una innovación en cadena, y en la década de los 80 aparece la literatura que se llama de los sistemas de innovación. Ya se reconoce que la innovación no es fruto de unos innovadores, unos héroes individuales, sino la innovación es un proceso social. La innovación depende no solo de un agente, sino de la interacción de muchos agentes. Dentro de esa literatura de sistemas de innovación, que es la que ha informado de alguna manera pues todas las políticas de innovación que se vienen aplicando desde la década de los 80 en adelante, pues inicialmente la literatura de sistemas de innovación se basó en sistemas nacionales, pues con Friedman, Lumban, Nelson, etcétera, pero rápidamente traslada su foco de atención a las regiones, surge la literatura de los sistemas regionales de innovación, que es la que prácticamente ha arrasado en la literatura de innovación. Si uno entra hoy en Google y pone sistemas de innovación, verá que donde más entradas aparecen es en sistemas regionales de innovación. Basándose en esos sistemas regionales de innovación, ha habido todo un desarrollo de políticas, pero cuando hace uno un análisis de qué es lo que ha dado, se encuentra que esa literatura de sistemas regionales de innovación ha dejado una serie de cosas pendientes. Una es pues que se ha centrado mucho en la generación de conocimiento y no tanto en la explotación, que se ha centrado mucho en el conocimiento y no en su difusión y la aplicación, más en políticas de oferta que en políticas de demanda. ¿A qué ha dado lugar todo ello? Pues a que estemos sufriendo hoy día lo que en Europa se ha llamado el Valle de la Muerte. Europa invierte mucho en I+D, pero luego los que hacen las innovaciones, los que llevan todo eso al mercado, son otra serie de países. Otra segunda carencia que encontramos en toda esta literatura de los temas de innovación es que se ha dado mucha importancia al conocimiento basado en la ciencia, al llamado modelo STI, al modo de innovación basado con una base científica. En cambio, no se ha dado tanta importancia al conocimiento basado en la experiencia, a la innovación basada en la práctica, en el aprender haciendo, usando, interactuando de los proveedores, de los clientes, de los trabajadores. Y eso uno de los principales autores de la literatura de sistemas de innovación, Lumban, lo reconoce y hace la contribución al modelo DUI. Otra gran carencia de la literatura de los sistemas de innovación es que se ha estado fijando siempre en todo lo que es exitoso, en todo lo que es glamuroso, el Silicon Valley, las bioregiones, y en cambio se ha olvidado pues de los sectores tradicionales y de los pymes, y de las pymes, que son lo que constituye la mayor parte de la economía. Asimismo, se ha primado mucho pues la I+D, las infraestructuras de conocimiento, y se han olvidado del principal elemento de un sistema de innovación, que es la fuerza de trabajo. Curiosamente, Marshall, que fue el principal economista en el que se ha basado luego, posteriormente, toda la teoría de clústeres, es el que desarrolla a finales del siglo XIX toda la idea de los distritos industriales. Pues bueno, la principal fuerza, el principal motor dinamizador de los distritos industriales para él era la fuerza de trabajo. La especialización que mostraba la fuerza de trabajo en ciertos segmentos. Entonces, esta literatura no ha prestado tanta atención a la fuerza de trabajo. Y cuando la ha centrado, se ha basado siempre en número de investigadores, en número de ingenieros y científicos que hay en un país, y no tanto en esa composición de esos valores intermedios, y últimamente los informes de la OCDE vienen a reivindicar que esa es una gran carencia de los sistemas. Bueno, tenemos entonces toda una literatura de sistemas regionales de innovación que comienza a desarrollarse en los 80, pero sobre todo en los 90, y entonces la Comisión Europea, que en los años 90 estaba intentando impulsar el desarrollo regional, coge esta idea de los sistemas regionales de innovación y empieza a pedir a las regiones pues que le presenten estrategias.
Estrategias de desarrollo y, a ser posible, basadas en estrategias de innovación. El propio País Vasco ya, en la primera quincena de la década de los 90, ya presenta su RIS, Regional Innovation Strategy. Bueno, pasados 15 años, casi 20 años, la Comisión Europea hace un balance de cómo han ido esas estrategias que ha pedido a las regiones. ¿Y qué se encuentra? Pues con un pequeño fracaso. Se encuentra pues que la mayor parte de las regiones, cuando estaban plantando su estrategia de desarrollo, que querían financiarlas con fondos comunitarios, lo que estaban financiando era cemento, era ladrillo y no era innovación. Se encuentra que prácticamente todas las regiones pues decían, yo voy a ser una región bio, yo voy a ser una región TIC, esto es, todas eran copias miméticas, siguiendo modas y no basadas en el contexto particular de cada región. No se toman en cuenta para nada las economías de escala de alcance que había en el ámbito de la innovación. Eran normalmente estrategias diseñadas por unos consultores para unos gobiernos que quedaban en un informe, en una estantería, que no se iban a la práctica, que no implicaban a las empresas. Bueno, hay un gran cuestionamiento a finales de la primera década ya del nuevo siglo por la Comisión Europea. De hecho, había un presidente en la Comisión Europea de carácter bastante liberal y estaban surgiendo pues la eterna pugna entre, por un lado, la corriente que había ido por los programas marcos de primar la excelencia a la hora de financiar proyectos I+D, y la corriente que había ido más por la Dirección General de Política Regional, que había primado la cohesión, que había intentado impulsar la innovación en las regiones, pero que realmente los resultados habían sido un despilfarro de recursos. Entonces, en ese dilema, que estaban a punto de cargarse entonces el apoyo a las políticas de innovación en el ámbito regional, la Comisión Europea, de hecho la Dirección de Política Regional, se encuentra que se ha creado un grupo de expertos que está trabajando sobre temas de crecimiento, que está intentando explicar por qué Europa está mucho detrás de Estados Unidos y que ha desarrollado la idea de que Europa, si explotara realmente su diversidad, y si en lugar de ir a copias miméticas de todos querer ser región bio, todos querer ser región nano, todos querer ser región, si cada región se especializara en lo que mejor sabe hacer, pues Europa, el potencial de crecimiento podía ser enorme. Esto es, que hay que invertir en innovación, todas las regiones pueden invertir en innovación, pero tiene que ser una inversión inteligente. Y es como surgen entonces las estrategias de especialización inteligente. ¿En qué consisten las estrategias de especialización inteligente? Pues en esta frase extraída de un documento de la Comisión Europea se dice muy sintéticamente. Pues básicamente consiste en enfatizar la innovación. Esto es, a las regiones, cuando presenten sus planes, un porcentaje determinado de todo el gasto o la inversión contenida tiene que ser destinado a innovación, no a hacer presas, no a hacer carreteras, etcétera. Y luego, esa inversión tiene que responder a unas prioridades. Hay que concentrar las apuestas, no se le puede dar a todo. Hay que concentrar las apuestas en ámbitos en los cuales la región tiene que aspirar a ser competitiva globalmente, no nacionalmente, globalmente. ¿Y cómo se tienen que saber dónde hay que apostar? Bueno, eso ya no es una cuestión del gobierno exclusivamente, es una cuestión de toda la sociedad. Entonces hay que poner en marcha procesos de descubrimiento emprendedor en los cuales forman parte pues la llamada cuádruple hélice. Tiene que estar desde luego la administración, pero tienen que estar las organizaciones del conocimiento, tienen que estar las empresas y tiene que estar la sociedad civil. Podríamos decir entonces que las estrategias de especialización inteligente se caracterizarían por tres elementos. Uno, por la concentración en la I+D+I. Esto es, las estrategias de especialización inteligente, sobre todo a lo que apuntan es a gasto e inversión en innovación. Segundo, que hay que priorizar. Y al hablar de priorizaciones, cabe distinguir dos tipos de priorizaciones. Una, priorizaciones horizontales, priorizaciones que valen para todas las empresas independientemente de en qué sector estén. Pues, por ejemplo, hay que conectar la universidad con las empresas. Ese es un
un problema general. Las empresas tienen que cooperar entre sí. Ese es un problema general. Bueno, serían prioridades horizontales. Pero junto a las prioridades horizontales, lo característico de las estrategias de especialización inteligente es que reivindican también las prioridades verticales. Las prioridades verticales que en los 80, en los 90 habían estado muy denostadas, las políticas de las llamadas picking winners habían estado muy desprestigiadas, pero de repente los analistas empiezan a ver pues que hay que apostar también por temas, por tecnologías, por sectores, por actividades. Como digo, el problema de las apuestas es que el Estado no es un sabelotodo, eso no se resuelve encargándole a unos consultores que le digan en dónde hay que apostar, sino el conocimiento está extendido en la sociedad, entonces hay que poner en marcha procesos de descubrimiento emprendedor y eso requiere pasar de gobierno a gobernanza, requiere pasar de que, en lugar de que sea solo el gobierno el implicado en las políticas públicas esté implicado el gobierno, como digo, las empresas, las universidades, centros de investigación, la sociedad civil. ¿Y cómo pueden contribuir a todo este mundo de las estrategias de especialización inteligente los centros de FP? Bueno, nosotros vamos a, en lo que resta de exposición, vamos a intentar ver que hay dos principales planos de respuesta. Uno, en las prioridades verticales. Vamos a ver cuáles son las prioridades verticales que tiene la región, la comunidad autónoma, y eso que implica para los centros de FP. Dos, las prioridades horizontales. Vamos a ver cuáles son los fallos del sistema, aquellas cosas que hay que corregir, aquellas prioridades horizontales que tienen que ser atacadas con políticas públicas, y vamos a ver los centros de FP cómo les pueden hacer frente. Y no había mencionado en las primeras diapositivas que había preparado, pero anoche preparando, por eso lo he incluido con otro color y no será desarrollado tanto, pero hay un tercer ámbito en el que los centros de FP pueden también participar en las estrategias de especialización inteligente. Los centros de FP no tienen que ser solo ejecutores de políticas en términos de prioridades verticales horizontales. Los centros de FP tienen que formar parte de esa cuádruple hélice, tienen que formar parte de esos procesos de descubrimiento emprendedor, porque tienen conocimiento para ello. Tienen conocimiento de tecnologías, tienen conocimientos de mercado y, sobre todo, son los que pueden mejor representar a unos agentes un tanto olvidados, las pymes, que nunca van a estar bien representados en esas instancias. Bueno, vamos entonces a ver cómo los centros de FP responden a estas diferentes prioridades. Empezamos con las verticales. Bueno, ahí pongo dos textos de Dominique Forey. Dominique Forey es el padre de la especialización inteligente, el que acuñó el término. Bueno, realmente él dice, ahora nos reconoce que se ha equivocado al decir especialización inteligente. Parece que especialización es lo contrario de especialización, perdón, de diversificación. Y lo que realmente sería inteligente es tener una estrategia de diversificación inteligente. Él lo que quería decir con el término especialización no es contraponerlo a diversificación, sino que hay que concentrar las apuestas. Concentrar las apuestas para diversificar, pero concentrar las apuestas, ¿no? Y lo que sobre todo reivindica es ese papel de apuestas verticales. Dice, bueno, toda la literatura y sistemas regiones de innovación no entraba en apuestas verticales. Estaba viendo los problemas que había en un sistema de carácter horizontal. Entonces, las estrategias de especialización inteligente requieren prioridades verticales, pues vamos a ver cuáles son. En el grupo, en el Mirror Group, que se ha citado, el que tomo parte en la Comisión Europea, cuando se ha hecho un pequeño balance de todos los planes de estrategia RIS3 que les han presentado las regiones europeas, pues lo que encontramos es pues que generalmente hay muchas prioridades. Esto es que las regiones les da miedo priorizar. Pues al final hay muchas presiones en cada región, hay muchos grupos que cada uno, todos quieren ver recogido su sector, entonces no se prioriza o son priorizaciones muy amplias, son priorizaciones basadas sin considerar la perspectiva internacional. Incluso pues las RIS3 españolas que he visto yo,
no todas, pero una parte muy significativa, pues todas las comparaciones son con la media española. Nadie se ha comparado con los datos de la media, por ejemplo, europea. Falta una perspectiva internacional. Y luego un tercer fallo o carencia que veo yo, que es más grave en aquellas comunidades autónomas que no son uniprovinciales, es que no se considera la perspectiva subregional. Así como la literatura de sistemas regionales de innovación supuso una ruptura, eso de que no existe el plan, no es el nacional, y dentro de la nación todo es igual, pues bueno, pues en una comunidad autónoma como por ejemplo Castilla y León, tan grande, pues realmente la estrategia que se fije pues debe tener un aterrizaje diferente en cada provincia. Y eso es muy significativo porque los centros de FP normalmente lo que trabajan es en un ámbito local. Trabajan en un ámbito local, comarcal, con mucho provincial, y entonces lo que tiene que estar respondiendo al centro de FP es a una estrategia pues para su territorio en el que opera. Entonces, hace falta un aterrizaje de las estrategias de especialización inteligente del plano regional al plano subregional. ¿Con qué criterios se debería desarrollar una estrategia de especialización inteligente? Pues bueno, nosotros hemos fijado unos en este ejercicio que estamos haciendo ahora con Castilla y León. Primero, fijarnos en actividades exportadoras que se venden fuera de la región. Hombre, pues construcción hay en todas. Entonces, en eso no te vas a especializar. Tú tienes que especializar en cosas en las que puedas vender fuera. No solo industria, ciertos servicios también se pueden vender fuera, como turismo, etcétera. Pues bueno, pues la especialización productiva inteligente debería estar centrada fundamentalmente en actividades exportadoras, partir de ventajas comparativas, comerciales y tecnológicas. Lo que priorice es que responda a actividades que tengan un cierto peso en tu comunidad, que tengan un cierto atractivo y luego que permitan mantener una cierta cohesión territorial. Nosotros, por ejemplo, a la hora de revisar las prioridades pues para Castilla y León, ese es un aspecto pues muy importante, porque al final la especialización que muestra Valladolid es muy diferente que la especialización que muestra Zamora o que muestra Soria. Si solo marcamos la especialidad, por ejemplo, en Castilla y León de automoción, pues hay un montón de provincias que se iban a quedar unos centros de formación profesional sin ninguna orientación de por dónde deberían desarrollarse. Bueno, los ejercicios de fijar las prioridades desde una perspectiva internacional son factibles. Hay abundante información de exportación, de patentes, productiva, etcétera, para bajar con un alto grado de desagregación sectorial. Aquí, pues los datos pues los hemos dado pues para poder incluirlos en un gráfico en menos sectores, pero podemos trabajar a niveles de CNAE de 3 dígitos, 4 dígitos, comparaciones internacionales con datos, por ejemplo, de exportaciones. En este caso, por ejemplo, lo que podemos ver es que, calculando un índice de especialización de las exportaciones, pues en Castilla y León destacaría claramente pues, lo que sería material de transporte, tendría una segunda gran especialización que sería en todo lo que sería el complejo agroalimentario, con todos los vinos, etcétera, y galletas, y luego tendría ya en algunas provincias pues el tema de caucho ligado a los neumáticos de los coches, el tema de la farmacia. Bueno, se pueden calcular perfectamente los índices de especialización que me estén diciendo dónde tengo ventajas y dónde tengo desventajas comparativas sobre las cuales fijar las prioridades. Y eso se puede hacer, como digo, desde una perspectiva comparada. Yo ahí los índices de especialización los estoy comparando con la media de la Unión Europea, y luego se puede aterrizar a nivel provincial, y a nivel provincial, pues como un poco he intentado destacar con esos cuadraditos, se ve pues que la especialización que tiene Valladolid es muy diferente de la especialización que tiene Zamora o de la especialización que tiene Soria o Segovia. Y necesitamos, como digo, orientaciones a nivel provincial para ver cómo se van a reorientar los centros de formación profesional a nivel provincial también. El análisis de especialización comerciales
lo hemos completado también con un análisis de especialización tecnológica, aunque a la gente le pueda parecer que no hay suficientes patentes, si uno agrupa las patentes, pues por ejemplo por grupos quinquenales, de antes de los 5 años anteriores de la crisis y después de la crisis, están unos perfiles de especialización que coinciden bastante con lo que uno podría esperar. Pues por ejemplo, en el caso de Castilla y León, pues aparece que las especializaciones son muy notables en el ámbito de la química, farmacia, cosa que daría un gran apoyo pues a esa especialización agroalimentaria, a la farmacia, al caucho y demás. Y sin embargo, hay una subespecialización tecnológica en ingeniería mecánica, electrónica, etcétera, que uno puede decir, hombre, pero esto es clave para la automoción. ¿Cómo no tiene lugar una fortaleza tecnológica en Castilla y León en este ámbito? Hombre, pues eso se explica porque los fabricantes automóviles en gran parte son multinacionales y la I+D no se hace aquí. Entonces, la fortaleza en el ámbito de la automoción, en el caso de Castilla y León, depende más, pues en este caso, de los niveles de cualificación que precisamente se pueden encontrar en la mano de obra, en la relación que existe con los proveedores, etcétera, etcétera. Pero hay que completar los análisis de especialización productiva y comercial con el análisis de especialización tecnológica. Y de esta manera, al final, uno llega a unas prioridades. Hay que olvidarse la idea de que uno fija unas prioridades para siempre. Las estrategias de especialización inteligente tienen que ser algo vivo y en permanente revisión. Más aún, pues cuando, por ejemplo, en el caso de la estrategia RIS3 de Castilla y León, se hizo con datos pues prácticamente el año 2008-2009. El año 2015 es que la situación es diferente. Entonces nosotros nos hemos atrevido a hacer una primera aproximación a cuáles serían ámbitos deseables de priorización por tipos de actividades, que ahora lo estamos en proceso de contraste pues con la consejería y con la Junta. Con ellos llegaremos a un acuerdo. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues eso luego lo tenemos que transformar o trasladar en términos de crecimientos de empleo. Esto es, ¿qué niveles de empleo tenemos ahí? ¿Qué niveles de empleo están previstos que crezcan en España? En los sectores en los que estamos apostando, de acuerdo con los niveles de rating, se espera unas perspectivas mejores o peores. Bueno, tenemos que llegar a unas expectativas de empleo futuro, tanto de nueva creación como de reemplazo. El reemplazo muchas veces, por cada nuevo empleo que se crea, hay 9 que se reemplazan. Teniendo ya las expectativas de empleo, las tenemos que transformar en expectativas de familias profesionales. Pues bueno, estas familias profesionales trabajan para estos sectores, pues tenemos que transformar las necesidades que prevemos que va a haber en esos sectores prioritarios en necesidades de cualificaciones por familias profesionales, y eso lo tenemos que cruzar con la oferta. Oferta que, por un lado, tenemos que tomarla en términos de stock, cómo está la población, y tenemos que tomarla en términos también de cómo está el sistema educativo y de FP de Castilla y León. Y del cruce de esa oferta y de esa demanda, pues surgirá la adecuación o no adecuación y la necesidad de impulsar ciertas cualificaciones. Es en este proceso en el que en estos momentos estamos inmersos pues para definir las necesidades de alineamiento en términos de qué tipos de familias, no familias, o se necesitarían en el caso de una región determinada de acuerdo con sus prioridades verticales. Pero como digo, no solo hay prioridades verticales, hay también prioridades horizontales. Los sistemas de innovación tienen fallos. Los economistas hablamos de los fallos de economía, los fallos de mercado. Hoy día se prefiere hablar de fallos de sistema, y son los fallos de mercado o de sistema los que explican las políticas públicas. ¿Cuáles son los fallos que vemos en el sistema de innovación español y que serían aplicables al caso también de Castilla y León? Hombre, pues como luego lo ilustraremos con datos, en España el nivel que nos falla es el nivel intermedio. No tenemos insuficiencia de universitarios.
No. O sea, donde estamos mal con respecto a los europeos, a la media europea, a los países avanzados, es que había mucha gente que se nos ha quedado sin superar la secundaria baja y entonces el nivel intermedio nos falla. Nos falla el aprendizaje a lo largo de la vida. Lo estamos corrigiendo, pero es que partíamos de tal gap que nos falla. España es un país de pymes y, curiosamente, son las menos atendidas por las políticas públicas, por las políticas de innovación. Si queremos corregir los enormes problemas de empleo y de transformación productiva, vamos a necesitar más emprendimiento y, sobre todo, emprendimiento industrial. Y luego, siendo nuestras empresas tan pequeñitas, lo que es necesario es cooperación para solventar, entre otras cosas, los problemas de tamaño. Pues bien, a todo esto, a estos fallos, que son los del sistema, pues hay un agente clave que hasta ahora ha sido muy olvidado y que es fundamental para responderlos. Está en una posición privilegiada para responderlos. Son los centros de FP. Los centros de FP van a responder a las necesidades de formación en nivel intermedio alto a través de la formación profesional inicial. En aprendizaje a lo largo de la vida podrían responder si abrazan la formación profesional para el empleo. El apoyo tecnológico a las pymes, como veremos, las pymes es que son las olvidadas no solo las políticas, sino de las universidades, de los centros de investigación. ¿Quién les va a atender? ¿Qué agente de cercanía van a tener al lado? Pues pueden ser los centros de formación profesional, atendiendo a una serie de prestaciones de servicios técnicos, como veremos. También los centros de formación profesional están en una condición privilegiada para impulsar procesos de emprendimiento y procesos de cooperación, de clústeres y desarrollo local. Vamos a verlo en particular. La FP inicial. Bueno, es la función nuclear de los centros de FP. Si no hacen FP inicial, pues los centros de FP no existen. O sea, es una condición sine qua non, por decirlo así, para existir. Hay diferentes análisis del sistema de FP en España que han marcado muy claro los retos por dónde van. Los análisis de la OCDE, de CDFOP, de OMS. Bueno, hay. Creo que cualquiera que coge un plan de formación profesional, como por ejemplo el de Castilla y León reciente, yo creo que tiene bien diagnosticado los problemas. Tiene que crecer el número de alumnos que cursa estudios de FP. No solo el número de alumnos, sino qué tipos de estudios hace. Las tasas de fracaso son muy grandes, hay que corregir las tasas de abandono, etcétera, etcétera. No solo tiene que estudiar más, sino tenemos que cambiar las metodologías. Entre otras cosas, tenemos que pasar, pues, como se está intentando últimamente, a procesos de educación en dual o en alternancia. Hay que vincular más las empresas a los centros de FP, los mecanismos o sistemas de orientación profesional, pues muchas veces pues tienen una formación o muy pedagógica, muy académica, poco conocedora del mercado. Bueno, los diagnósticos de la OCDE son bastante tajantes al respecto. Los centros de FP siguen sin estar integrados, o si queréis, están desgraciadamente integrados al sistema educativo de secundaria y no al sistema de terciaria. O sea, los lazos entre el sistema de FP y la universidad pues son muy escasos. Hay un enorme problema de envejecimiento, de funcionalización de plantillas, etcétera, que hay que corregir en la FP. Los años de austeridad también han dejado una gran huella en la disponibilidad de equipamientos, etcétera. Los centros carecen de autonomía. Si se les pide pues que os metáis en procesos de formación para el empleo, etcétera, pues enseguida pues surgen problemas o de contratación, de facturación. Los centros necesitan autonomía y luego pues, rendir cuentas y también mejorar los sistemas de aseguramiento de calidad y de gestión de los centros, marcos de financiación específico, creación de instituciones de apoyo. Ellos solos no pueden, los centros si se unen y, por ejemplo, para atacar los problemas de prestación de servicios técnicos, etcétera, pues lo van a hacer en mucho mejores condiciones. Bueno, hay
toda una batería de retos en materia de la FP inicial, de los cuales yo me voy a dedicar a subrayar algunos con datos, desde una perspectiva internacional, que como digo, yo creo que es la que más os falta, perdón, no la que más os falta, la que más falta en los análisis que yo he visto de estrategia de especialización inteligente, y normalmente también en los análisis que veo de la FP en España, siempre se manejan estadísticas españolas y pocas veces en comparación con las europeas. Pues bueno, en comparación con las europeas, los datos de 2014, los últimos que hay disponibles en Eurostat, pues nos muestran que efectivamente el porcentaje de estudiantes que se embarca en el tramo de edad correspondiente en estudios de formación profesional, pues es menor en España, con la singularidad de que es especialmente menor en el tramo de secundaria alta y posecundaria. Está habiendo un corrimiento en todo el mundo hacia niveles superiores y ahí España pues está mejor situada y probablemente continuará creciendo el porcentaje de estudiantes en terciaria de ciclo corto, se llama ahora terciaria de ciclo corto, en el cine el nivel 5. Pero donde con respecto a Europa andamos más atrasados es en la secundaria alta y posecundaria. ¿Por qué? Pues como veremos más adelante, porque hay unas grandes tasas de abandono que no llegan a superar la secundaria baja. Si esto veíamos a nivel nacional, lo que luego vemos es que por comunidades autónomas las diferencias son muy notables. Desde un 19-18% de escolarización, por decirlo así, en formación profesional en Cantabria y País Vasco, frente a un 11% en Madrid. Y luego incluso por niveles, pues vemos que unas regiones han apostado más, por decirlo así, por la secundaria alta y posecundaria, y otras, en cambio, brillan más en lo que sería la terciaria. Luego, no caben disculpas de que tenemos un marco nacional que nos está condicionando, sí, nos condiciona, pero dentro de ese marco nacional vemos que hay comportamientos diferentes, luego hay un margen de actuación también a nivel regional. Si nos comparamos con Europa, de nuevo, a nivel del conjunto de la población, vemos que las mayores diferencias están en el segmento, como digo, de secundaria alta y posecundaria no terciaria. Hay España, el porcentaje de gente que ha alcanzado ese nivel y que se ha quedado con ese nivel es más bajo que en la mayor parte de los países, con el agravante encima que los que tienen ese nivel lo tienen en educación general y no en profesional. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Pues las altas tasas de abandono escolar, en las cuales, a pesar del gran avance que ha habido de 2007 a 2015, pues España todavía sigue siendo el país que está en cola. Y fijaros que aunque ha mejorado mucho de 2007 a 2015, pues en países como Portugal o Malta, pues lo ha hecho de la igual manera. Luego, eso es como Alicia en el País de las Maravillas. Tú corres, pero si los otros corren más, no reduces las distancias. Nuevamente, si bajamos a niveles de comunidad autónoma, vemos que esas tasas de abandono escolar no es un destino fatal sin ningún margen de actuación para las regiones. Vemos que hay una correlación negativa entre la tasa de abandono y los estudios de FP. Cuanto mayor es la tasa de abandono, menor es el nivel de estudios en FP, y ahí, por ejemplo, pues de nuevo nos encontramos el País Vasco con unas tasas de abandono muy bajas y con unos niveles de estudios de escolarización en FP pues muy altos. Y si vamos incluso por modalidades, pues las modalidades, cuando estudiamos qué parte se lleva a la general, qué parte se lleva a la profesional y dentro de la profesional la dual, pues España nuevamente nos aparece que la mayor parte se come la general y que la dual se nos queda en un 0,4%, muy escaso. Esto es, la dual ha empezado a crecer, pero todavía necesita un largo recorrido. Estos son los últimos datos que he encontrado sobre alumnos que están cursando la FP dual por años. Nuevamente se ven notables diferencias, habría que relativizarlas, con población, pero en todo se ven diferencias.
Y de todos modos, todos estos datos también son cuantitativos, habría que introducir la variable cualitativa. No en todas las comunidades autónomas, no es lo mismo tener una FP dual con becas que tenerla con contrato laboral, ¿eh? No es lo mismo la tutorización que tienen en el ámbito empresarial, no es lo mismo el proceso de selección de los alumnos que está siguiendo esa FP dual, ¿no? Si son estudiantes pues que estaban parados, que no tenían estudios, etcétera, o han sido los mejores estudiantes por notas, los seleccionan los centros de FP y luego incluso pues tiene un proceso de selección empresarial. Luego, todas estas cifras habría a su vez que someterlas a un segundo reexamen, pero de todos modos ya nos marcan diferencias de comportamiento claro entre comunidades autónomas. Pasamos a lo que son funciones no tradicionales, la función para el empleo. Bueno, en estadísticas de lifelong learning, de aprendizaje a lo largo de la vida, España ha ido acercándose a la Unión Europea, pero viendo el retraso que tenemos en formación, deberíamos estar intentando corregir esa carencia educativa en mayor medida. Es más, todavía lo que vemos, si desagregamos el porcentaje de la gente que está siguiendo pues, cursos de reformación o de aprendizaje, pues lo que nos vemos es que los que lo están haciendo son la gente que ya tiene educación y la gente joven, ¿eh? Los más necesitados de reaprender son los que están quedando fuera de los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. En el caso de las mujeres, la variable de género pues está jugando favorablemente en su favor, ¿eh? Los procesos, de nuevo, de aprendizaje a lo largo de la vida nos muestran, de nuevo, diferencias de unas comunidades a otras, ¿eh? Una y otra vez, insisto, en que el marco nacional no es un marco fatalista, ¿eh? O sea, que nos determine las cosas de tal modo que no dé margen de actuación. Ahí se ve pues, que el porcentaje de gente que está reciclándose es claramente diferente y la evolución también en el tiempo es diferente de unas comunidades a otras. Este reciclaje, la formación profesional para el empleo, es muy variada, la continua, la ocupacional, de oferta, demanda, formal, informal, es muy variada también, es muy diferente con respecto a la que se imparte en la formación profesional inicial, en los alumnos, en los proveedores, en las capacidades requeridas, en el modo de impartición, los horarios, la financiación. Eso hace que al final la implicación de los centros de FP en los procesos de formación profesional para el empleo sea muy diferente entre países, incluso dentro de España. En España prácticamente ha habido como dos modelos, el modelo del País Vasco, en el cual los centros de formación profesional han tenido una gran implicación en la impartición de cursos de formación profesional para el empleo, y la del resto del Estado, en la cual son los agentes socioeconómicos, patronales y sindicatos los que en gran medida han copado eso. El caso vasco muestra que son numerosas las ventajas de que los centros se impliquen en eso, vínculos con empresas, capacitación del profesorado, adecuación de los currículos, etcétera, pero que también son muy grandes los requerimientos para ello, apuesta en equipamientos, apuesta en la administración, que los agentes sociales reconozcan eso. Es significativo que en el País Vasco los sindicatos mayoritarios decidieran en su momento que no iban a dar formación profesional para el empleo porque no eran los agentes más adecuados para ello y porque eso era una fuente de corrupción, Entonces, es necesaria la implicación de los agentes sociales, es necesaria flexibilidad y autonomía de los centros, Eso se ve que, por ejemplo, en el País Vasco también ha sido más fácil llevar en centros privados que en públicos, o en los públicos han tenido que crear instituciones o fundaciones aparte pues para dotarse de la flexibilidad suficiente para operar en estos ámbitos. Pero bueno, de todos modos, en España se ha abierto ahora con la reforma reciente de la formación profesional para el empleo una ventana de oportunidad, a ver si se aprovecha para que realmente los centros de formación profesional abracen más decididamente esto. Las otras funciones no tradicionales,
Bueno, las empresas necesitan conocimiento, necesitan funcionar en modelos de Open Innovation, conocimiento externo, en algunos casos es conocimiento de I+D, pero en otros casos es conocimientos de mercado, organizacional, conocimiento que no está basado en la I+D. Y ahí son fundamentales lo que se llaman por Europa los KIPs, los servicios a empresas intensivos en conocimiento y los centros de FP. Y luego hay otras organizaciones también que pueden servir como infraestructuras de conocimiento. El conocimiento requerido por las pequeñas empresas para innovar generalmente no necesita ser nuevo o basado en I+D, sino combinar o explotar conocimientos ya existentes. En el País Vasco hay 160.000 empresas. Solo hacen I+D 1.600. ¿Qué significa? ¿Que 158.400 no innovan? No, innovan de otra manera. No necesitan hacer I+D para innovar. Es más, explotar conocimiento existente. Schumpeter ya lo dijo. La innovación no surge exclusivamente de la creación de nuevo conocimiento, sino de la combinación de conocimientos existentes. Luego, el conocimiento requerido por las pequeñas empresas no es necesariamente nuevo conocimiento y, por otro lado, queda muy lejos, como he dicho antes, tanto por tamaño, sofisticación, distancia geográfica, cultural, del lenguaje, del existente en las universidades y centros tecnológicos. Estos no les interesan los pequeños pedidos poco sofisticados que les llegan de las pequeñas empresas. En Estados Unidos, Australia, Alemania, País Vasco, los centros de FP más avanzados han empezado a impartir ciertos servicios técnicos a este respecto. En algunos casos por ellos solos, en otros casos iniciativas conjuntas. ¿De qué depende? Pues tanto de factores internos como externos. Si en un centro de FP hay un consejo social con presencia empresarial, pues normalmente la gobernanza influye. Que haya un director de un centro de FP con una visión estratégica y no solo para ejecutar los programas educativos, pues influye. Pero también influye de los factores externos de regulación, programas, existencia de otros agentes que están dando eso. ¿De qué tipos de prestaciones de servicios técnicos estamos hablando? Pues desde acceso a equipos, mediciones, pruebas de materiales, prototipos, escaneos, observación tecnológica, asesorías en términos de adquisición de equipos, asesorías en términos de acceder a otros agentes. Bueno, los centros de formación profesional tienen una función clave en lo que sería prestación de servicios técnicos. En términos de emprendimiento pasa otro tanto, ya no es solo de desarrollo de competencias, no es solo de que el propio centro de FP puede estar creando empresas. En el caso del País Vasco, bastantes centros de formación profesional han creado empresas o para dar esos servicios tecnológicos, para vender servicios de asesoramiento a otros países, etcétera. Está el apoyo a la creación. Está el apoyo a la creación de empresas por los propios alumnos. En este caso, las infraestructuras son fundamentales. El conocimiento de los mercados y tecnologías. En muchos casos, la creación de empresas en los centros de FP no le viene al alumno, le es sugerida por el profesor que conoce, oye, mira, pues en nuestra comarca esta empresa está subcontratando este producto que lo podríais hacer vosotros, o tenéis las capacidades, etcétera. O sea, esto es el papel que pueden tener los centros de FP en la creación de empresas es muy grande y de nuevo la experiencia del País Vasco es muy significativa a este respecto. Y por último, los centros de FP impactan de un modo clave en el territorio, no solo con todo lo que hemos dicho antes, las 4 funciones antes, hacen más atractivo al territorio. Hay algunas empresas que van a localizarse porque hay centros de FP que dan esas formaciones, dotan al territorio de conectividad. El propio centro de FP, en términos de empleo, y además empleo cualificado y de compras, etcétera, suele ser normalmente una de las principales empresas en su comarca. Son agentes neutrales y generadores de confianza, poseen conocimientos de tecnologías, mercados, poseen instalaciones que pueden ser puestas a disposición de la sociedad para otra serie de usos. Nos encontramos que generalmente en Europa hay una división que los centros de FP se quedan mucho en su función educativa y en Estados Unidos, en los cuales la planificación a nivel de la nación es pequeña, pero a nivel local es muy grande.
los centros de FP son multifunción, multiobjetivo. Los centros de FP cooperan más entre sí que el resto de los agentes. En el País Vasco tenemos 5 universidades, Pública, Deusto, Mondragón, Navarra, Universidad de Distancia. Bueno, no se dan la mano ni por el forro. En cambio, los centros de FP, el nivel de cooperación es espectacular. O sea, se puede aprender mucho de la cooperación entre los centros de FP. Estos, a su vez, son muchas veces, sobre todo los privados, frutos de alianzas y colaboraciones. A su vez, pueden impulsar cooperaciones con otros actores, el propio desarrollo de estrategias a nivel local, y su implicación en los clústeres y en las comarcas es fundamental. Resumiendo, los centros de FP son una figura clave para afrontar los retos de las estrategias de especialización inteligente, tanto en prioridades verticales como horizontales. En lo que respecta a las prioridades verticales, hay que saber traducir esas prioridades en términos de empleo y en términos de cualificación para saber cómo hay que realinear las familias profesionales, las titulaciones que estamos dando para que respondan a esas titulaciones. Normalmente, las cualificaciones intermedias altas, el aprendizaje a lo largo de la vida, pymes, emprendimiento, son las cenicientas de las políticas. Las cenicientas que pueden ser atendidas particularmente por los centros de FP. Estos deben seguir mejorando en términos de FP inicial, impulsando, entre otras cosas, la formación dual, pero también tienen que empezar a abordar otra serie de funciones no tradicionales, prestaciones, servicios técnicos, emprendimiento, cooperación, etcétera. Y todo eso requiere, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Esto es, recursos. Si las administraciones no ponen recursos, los centros no podrán abordar esas nuevas funciones que requieren. Reformas. Si no se reforman los centros, su estructura, su rigidez, pues estos no van a abordar esas nuevas tareas que se les asignen. Y coordinación. Hay un dicho en vasco que dice, un burro que tenía muchos amos se murió de hambre. Nos encontramos que los centros de formación profesional los tiene que atender el Departamento de Educación, el Departamento de Empleo, el Departamento de Industria. Bueno, hace falta que la Administración se coordine y con políticas transversales ataque el problema. Y nada más. Muchas gracias. El segundo ponente con el que contamos es una de las personas con más implicación en la formación profesional de nuestro país, don Jorge Arévalo Turrillas, actual viceconsejero de Formación Profesional del País Vasco. Ha ocupado en su dilatada carrera profesional los cargos de Director General de Formación Profesional del Gobierno vasco y de Viceconsejero de Formación Profesional en distintas legislaturas, formando parte del Consejo General de Formación Profesional de España y presidiendo la Comisión Permanente del Consejo Vasco de Formación Profesional. Desde su formación académica como ingeniero de estructuras e instalaciones industriales, bajo el título La audacia de atreverse, nos va a presentar los nuevos desafíos a los que se enfrenta la formación profesional en la próxima década. Bueno, a mitad del siglo XVIII, más o menos, en Estados Unidos, al fondo, en la frontera más lejana de donde estaban, el gobierno de Estados Unidos, había un fuerte, Luis, otro fuerte, donde había 30 soldados, vigilando.
Y era una frontera complicada. Había discrepancias en el terreno con diferentes tribus indias. Y una noche, pues los indios atacan. Y esos 30 soldados, había 2 de guardia, y uno de guardia grita: «¡Nos atacan!». Se pueden ustedes imaginar, todos corriendo, y el teniente, cuando sale, le pregunta al vigía: «¿Y cuántos son?». Y el vigía, que estaba bien cualificado, se queda en silencio y le dice: «Mi teniente, 100.167. Le dice: «Mira, no me toques la moral. A ver, ¿cuántos?». «Pues mire, mi teniente, 167 por delante y unos 100.000 por detrás». Ese concepto de 100.000 por detrás es el peligro que vamos a tener que asumir respecto a lo que se nos viene encima en el futuro, en un futuro cercano. Un futuro en el que yo les diría que no nos podemos engañar y que cada uno de ustedes, desde su forma de pensar, desde su forma de creer, desde su cultura, tienen que entender que no nos podemos dejar engañar y que la situación es una situación complicada. Y hoy estamos aquí para hablar de lo que posiblemente va a ser una de las bases fundamentales para la salida a la crisis de este país, la formación profesional. Buenos días a todos. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. Venir a Castilla y León, la verdad, siempre es una maravilla, que tengo muchas amigas, amigos. Tengo que reconocerles que con la seriedad que le caracteriza a Agustín, me ha explicado lo de los tiempos en la ponencia y me ha dicho que si se me pone un punto rojo aquí, y encima he traído camisa blanca para más INRI, tengo 5 minutos. Y luego me dice todo serio: si no te callas, te callan. Y he pensado: un francotirador. Y acto seguido he pensado: joder, qué organización, ¿no? Esto normalmente no ocurre, o sea que esto lo veo bien. O sea, si veo el punto rojo será correr y listo. Bueno, desde esta perspectiva, si no nos dejamos engañar, tenemos que ver que la realidad económica, en todo lo que conlleva la realidad económica, está superando ampliamente a la política. Están generando una serie de cambios, unos avances enormes, y sin embargo la política, y qué les voy a decir ahora, pues está clavada en un punto casi muerto, en el que parece que no hay reacción. O hay una reacción, no lo voy a decir ni lenta, pues una reacción que no parece la más adecuada para lo que se nos viene encima y vamos a necesitar. No podemos perder de vista estos puntos. Estamos saliendo de la crisis, no hemos salido de las crisis, en diferentes ritmos, con diferente intensidad, por comunidades autónomas. Bueno, seguimos con problemas muy importantes con las personas desempleadas, donde luego haré una pequeña mención de por qué tenemos ese problema tan grande. Desde mi punto de vista, una deuda enorme que la vamos a tener que pagar, evidentemente, y eso también es un problema para nuestra economía, presiones importantes para la cohesión social, algo fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad avanzada, pero algo que es lo más importante, que mientras nosotros estamos a codazos y mirando cómo salimos del agujero, otros van corriendo mucho, avanzando y avanzando además por el buen camino. Y eso es lo importante. Tenemos que darnos cuenta que hay otros que están espabilando, han espabilado muchísimo, y que nosotros seguimos, si me permiten decirlo así, en cierto aspecto mirándonos al ombligo. No podemos dejar que las cosas sigan igual. Y parece que mucha gente piensa que las cosas van a volver a ser como eran. Y no van a ser como eran. Pueden ser mejores, pero pueden ser peores. Pero lo que sí sabemos es que van a ser diferentes. Eso va a ser seguro. Los cambios que vienen en los 10 próximos años verán ustedes que van a ser asombrosos. Y posiblemente positivos. Pero nos va a tocar trabajar, y trabajar duro, para poder dar respuesta a un tren que al Estado, que a España se le puede estar escapando. Y eso es lo que no puede ser. Ahí es donde hay que reaccionar. Bueno, Miquel ha hablado de la competitividad. Yo me centro ahora en el empleo. Está introduciéndose lo que se denomina la revolución industrial, la cuarta. Luego hace una mención también a ello. Y va a haber un cambio en el empleo sin precedentes. Sin precedentes. Sabemos el problema que tenemos, pero este problema lo vamos a mantener durante mucho tiempo. Nos va a costar mucho absorber el desempleo que hay en este momento en las listas de desempleo. Y eso que vamos a tener un nivel de población que se va a ir jubilando muy amplio, de mucha gente, con lo cual vamos a paliar un problema.
pero verán que todavía vamos a seguir teniendo personas en las bolsas de desempleo que va a costar, desgraciadamente, poder sacarlas de esa bolsa de desempleo. Y verán que el esfuerzo, como les digo aquí, va a ser importante tanto a nivel personal. Esto es un tema de todas y de todos. Esto no es un tema solo de gobiernos, es un problema de todas y todos. Es un problema, evidentemente, de las empresas, que también van a tener que espabilar y mucho. Y es un problema serio de los gobiernos, que también tenemos que espabilar y mucho. Los factores condicionantes, que no sé si ven, me tendrán que creer. Les puedo contar cualquier cosa, porque no sé, pero bueno, les voy a contar la verdad. Bien, nosotros, esto es un tema que lo hemos trabajado mucho, es decir, cómo salimos de todo esto. Y tenemos dos factores fundamentales, que aunque no vean, es este y este primero. Oportunidades de empleo y empleabilidad. Aquí están las empresas, aquí están las personas, con dos perspectivas, que es la centralidad aquí, como marcamos, y aquí, en este caso, conocimientos, capacidades y competencias. Es decir, un sistema para las personas que pueda asegurarles en la medida de lo posible su empleabilidad, no su puesto de trabajo, su empleabilidad, donde tiene que haber unos apoyos, en este caso, importantes de lo que es una protección social y apoyo a la conciliación, y además una orientación mucho más eficaz que la que tenemos, y en el aspecto de los conocimientos y las capacidades, lo decía Miquel, la formación inicial y la formación a lo largo de la vida, o el aprendizaje permanente, como ustedes prefieran decir. Y va a depender de dos factores. Factor externo, geopolíticas, economías, nuevos sectores, tendencias de hábitos sociales, avances globales, todo eso evidentemente afecta ya al empleo, pero también tiene factores internos que también son importantes, que es la gestión avanzada que necesitamos en el ámbito de las empresas y de las personas, lo que sería la consolidación, en este caso, del relevo generacional, que va a ser muy importante, a ver cómo lo podemos plantear, y una tercera parte que es importante también, que es el crecimiento que necesitamos y la apertura hacia nuevos empleos que van a ser vitales. Para el mercado de trabajo hay que romper la rigidez. Es cierto que hay una rigidez importante, requiere una flexibilidad el mercado de trabajo, la organización del trabajo va a evolucionar y va a evolucionar en ya no mucho tiempo, y las relaciones laborales también tienen que evolucionar. Eso en el ámbito de la empresa, pero en el ámbito del trabajador o de la trabajadora tenemos otro contexto importantísimo. Deben de tener una seguridad en el empleo si queremos que las personas puedan desarrollarse personal y profesionalmente, y son las personas las que le van a dar fuerza a una sociedad, evidentemente. Por lo tanto, necesitamos que tengan una seguridad en el empleo, repito, no en el puesto de trabajo, en el empleo, una seguridad razonable en los ingresos para que puedan vivir, y si me permiten como Gobierno, también para que puedan pagar impuestos y podamos luego hacer las políticas sociales y otras políticas importantes para que una sociedad vaya avanzando. Y necesitaremos preparar lo que son las transiciones que va a haber entre etapas profesionales, que no se saben cuántas son. La última media europea dice que 7 veces se va a cambiar de puesto de trabajo a lo largo de los próximos años. Bueno, si no serán 7, serán 2 o serán 14, pero sí es cierto que va a haber cambios en los puestos de trabajo de las personas, y esa transición la tenemos que preparar. Por lo tanto, ¿va a haber empleo? Sí, va a haber empleo. ¿Va a haber incremento de actualizaciones y cualificaciones? Eso es vital para poder mantener el empleo. Va a haber elevada movilidad también, y necesitamos un sistema de apoyos que es el que nosotros estamos viendo como, al menos en la Comunidad Autónoma Vasca, cómo podemos poder establecer ese sistema para que las personas puedan cambiar, se puedan recualificar y tengan ese apoyo para que puedan mantener o conseguir un empleo o cambiar el que tenían. Necesitamos buscar, evidentemente, un futuro sostenible. No sostenible medioambientalmente, que por supuesto, eso ya va de suyo porque el planeta ya no da más. Y vamos a tener que trabajar mucho la sostenibilidad medioambiental. Pero no, me refiero a un futuro sostenible económicamente, para recuperar, para volver a ganar músculo, que nos hemos quedado en los huesos. Para poder recuperar músculo necesitamos un crecimiento sostenible, y un crecimiento sostenible a lo largo de los próximos años que genere una actividad sostenible a lo largo de los próximos años, que es cuando vamos a poder empezar a recuperar ese empleo tan necesario y crear esos nuevos puestos de trabajo que van a ser fundamentales. Pero eso requiere una orientación clara, concisa y, sobre todo, eficiente. Que las personas sepan lo que está pasando para que luego elijan lo que creen que les va a ir mejor para su propio desarrollo personal. Porque a día de hoy tenemos personas muy bien formadas en la sociedad en general, en España, en el País Vasco tenemos niveles altísimos de personas con titulación superior. Una gran formación, pero sin embargo no tienen
o no están lo suficientemente preparadas para el mercado laboral presente y futuro. Y cuando les hablaba de las listas de desempleo, de estas bolsas de desempleo tan grandes, cuando oyes tantas veces decir cómo podemos tener tanta juventud tan bien formada desempleada, pues miren, esto es duro de decir, pero hay que decirlo, porque las personas tienen la preparación que el mercado laboral no necesita. Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar despacio. ¿Cómo orientamos a las personas para que sepan lo que un mercado laboral necesita? También. Evidentemente, una persona tiene que pensar en su desarrollo personal y a dónde quiere llegar. Está dentro de su libertad y eso es fundamental, evidentemente, pero también tiene que saber que según lo que elija va a tener mayores o menores posibilidades luego de tener un desarrollo profesional, de poder ganar dinero y vivir con una cierta tranquilidad. Eso es importante. Entonces, ¿cómo lo podemos plantear? ¿Cómo se puede hacer? Pues miren, piensen que a las personas que van a elegir cierto tipo de estudios, pues será muy bueno que los hagan, pero igual tienen que pensar primero hacer un estudio previo que le pueda dar una salida laboral más fácil. Y a partir de ahí conectamos FP con la universidad, por ejemplo. Y a partir de ahí le vamos dando unas mayores seguridades para que esta persona pueda tener, por un lado o por otro, una salida laboral razonable. Bien, dicho esto, la sobrecualificación, que lo oirán muchas veces decir, ¿cuántos puestos tenemos? En España la media está en el 52% en este momento de los puestos de trabajo están sobrecualificados. Es decir, personas con un nivel de formación mayor que lo que el puesto de trabajo requiere. Nos encontramos con dos problemas diferentes. Uno, que la persona evidentemente emocionada no está en el puesto de trabajo. Está contenta o está a gusto porque tiene un empleo y puede trabajar, pero ni es su empleo ni es el trabajo que quiere, porque tiene una titulación muy superior a la que requiere muchas veces su puesto de trabajo. Por lo tanto, hay ahí un problema y esa persona en cuanto pueda se irá de ese puesto y irá a uno mejor, como no puede ser de otra manera. Pero luego, sin embargo, si miramos por otro lado, esta persona está con una sobrecualificación para el puesto que está ocupando, no tiene la competencia requerida para desarrollar el trabajo en ese puesto de trabajo. Es decir, tiene una competencia baja o muy baja en algunos casos, o media. Por lo tanto, la productividad en el puesto no es el adecuado. Entonces se nos genera todavía un desequilibrio mayor, que eso también nos toca trabajar. Bien, en el País Vasco, a día de hoy, el sector industrial, nuestro 24% del PIB, el sector industrial, también en Castilla y León es importante, por lo tanto este dato les puede venir bien, el 70% de los puestos de trabajo del sector industrial son puestos que requieren un título de formación profesional. Ese dato es muy importante. ¿En el País Vasco ese 70% son todos profesionales del FP? No, pero debieran de serlos. Y fíjense a dónde va este dato desde la Unión Europea, de la Comisión en concreto, a 2020. Ese 70% va a pasar más o menos al 76%. O sea, todavía adquirimos mayor importancia, solo que ahora se requiere una competencia más ajustada al trabajo o trabajos que van a desarrollar. Por lo tanto, es mucho más importante que se ajuste el que no exista esa sobrecualificación que les decía anteriormente, y de ahí la importancia que en gran medida podamos hacer que una FP se una con la formación profesional, que la FP superior se junte con la universidad o tenga un itinerario continuado con la universidad para que realmente esa persona con las dos titulaciones pueda ajustarse perfectamente en un ámbito laboral sin ningún tipo de problemas y además con proyección a futuro de poder mejorar su nivel tanto de desarrollo profesional como económico. Una cosa sí está clara, estamos abocados a sustituir los puestos de trabajo a las actividades de menor valor añadido. ¿Eso qué quiere decir? Pues sencillamente que no podemos competir por precios. Y cuando trabajamos en sectores o actividades de poco valor añadido, lo decía Miquel muy bien, claro, ¿qué hacemos? Es decir, ¿vamos a competir con países que están pagando 3 euros la hora? No podemos, si queremos mantener el nivel que tenemos de bienestar social. El nivel de sociedad que tenemos en la actualidad no puede ser. Nosotros estaremos por 18 euros la hora aproximadamente, entre 18 y 20 euros la hora. Eso es imposible, tenemos que hacer cosas que otros no hacen o hacer cosas mejor que otros. Ese es nuestro trabajo y ahí está el concepto de innovación que hemos escuchado en la ponencia anterior y que es tan importante en este caso y va a ser tan importante también para el desarrollo de la formación profesional. Se ha hecho una encuesta en el País Vasco muy importante por parte de la Confederación de Empresarios en colaboración con el Gobierno a casi 1000 empresas para saber el año 16 y una proyección al 17 de cuántos empleos preveían y qué tipo de perfil. Va a haber 25.100 nuevos empleos este año y tenemos un montón de datos. Les he traído una cosa así como más rápida, pero es un dato que para nosotros es importante. Fíjense, de esos 25.100 puestos de trabajo, el 46,8 van a ser para formación profesional.
y el 26,7% para titulados universitarios. Esto es importante para ver cómo no desequilibramos la salida de profesionales, de personas preparadas para que cubran estos puestos de trabajo. Lo tenemos ubicados en tantas personas y sabemos los puestos en las empresas que son. Pero si vemos la siguiente, verán que